Entonces, en principio, acá estamos en forma, lo que yo les decía es cómo generar por ahí una idea de forma que esté dentro de lo que es la moldería. Entonces, son molderías más cuadradas, molderías más de formas más inorgánicas, molderías de formas más orgánicas. Después lo que tiene que ver con recursos de vínculos, cómo esas formas se entrelazan, se están vinculando a través de un toque, de una superposición, de un entrelazamiento. ¿Qué tipo de vínculos estoy generando en esas formas? Si es algo más también una forma que tiene que ver con digamos, ideas acerca de algo más tecnológico, algo más que tenga que ver con lo futurista. O sea, ahí ya empiezan también a actuar lugares desde lo simbólico, ¿no? O desde lo cultural, de construcciones culturales. Entonces, son todas decisiones que van a ustedes tomar acerca de cómo llevo adelante mi idea, ¿no? Todas los recursos que tomen en relación a esa idea van a ir hacia la mejor comunicación de la misma, ¿no? Es decir, todo va a ser un aporte en la construcción de la comunicación de esa idea. A ver, vamos más a lo que sería materialidad, paz. Dale. Ahí estamos. Acá, en lo que es esto que les está mostrando de formas, después, si quieren, les pasamos algunos nombres de diseñadores que son las referencias que tomamos, pero me interesa que básicamente ustedes puedan ver esto como un Me parece muy pantallazo lindo. general y que después ustedes se adentren en la búsqueda de las cosas que a ustedes les interesa, ¿sí? Acá sería más, Para que acá hago más zoom, sí, porque se necesita un porque poquito está más. bueno que vean bien. Acá sería más lo que es el tratamiento del textil, ¿sí? Lo que estamos en donde nos paramos más en lo que es la materialidad, los materiales que van a usar, cómo los van a utilizar, si quieren generar una textura, si esa textura es el tratamiento mismo de una tela o hay vínculos de distintos textiles, si esos textiles tienen algún tipo de tratamiento, si tiene más que ver con generar un recurso como este que está mostrando, para más lentito, este que está mostrando Paz, que tiene que ver con realizar un bordado o el otro, el anterior, el de los colores, del pozo, ¿no? Es, No, no es del pozo, pero parece, podría ser. parece del pozo. Bueno, no es del pozo, mira. Bueno, pero, o sea, si es algún tratamiento del textil que tiene que ver con una composición superficial, es decir, si yo de repente quiero hablar con lo que es, lo que es muy comúnmente en el mundo de la moda se llama el embellishment, que es el tratamiento superficial del textil, generar una textura con otra textura también. Tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el brillo, tiene que ver con la superposición de materiales, tiene que ver con varios de esos recursos juntos. Anda el otro. Si es algo más tecnológico, que es más como un tratamiento que tiene que ver con el trabajar el vacío y el lleno del textil, entonces utilizo algo que sea doble capa, en donde pueda sustraer algo de material con, no sé, láser o directamente puede ser algo que yo haga con calor o posiblemente lo haga a mano, ¿no? Como si fuera un tejido, o lo que tiene que ver con el teñido en este tipo de tintura que es el shibori, ¿no? Es Sí, decir, Shiori. shibori, que es más como también tiene que ver con el plegado y las ataduras. Entonces,
Digo, el tratamiento del textil tiene un millón de variables, pero es muy importante que ustedes hagan foco en generar algo que tenga que ver con la idea que están teniendo en lo conceptual. Entonces, todo lo que ustedes van a ir haciendo va a aportar en la construcción de todo ese lenguaje, ¿no? Acá, por ejemplo, es algo que tiene que Este sí ver. es del pozo. Este sí es del pozo, es un tejido industrial y arriba tiene como una especie de bordado con lentejuelas Lentejuelas. muy grandes, ¿no? Algo, pero la lentejuela está usada de forma en la que hay una, digamos, adición de volumen muy grande, ¿no? Entonces de repente eso no se lee como el propio uso de la lentejuela básico, ¿no? Que es como poner una por una. Entonces todas esas ideas acerca del textil las tienen que construir ustedes mismos. A ver, vamos un poquito más. Tenés lo del color Sí, más acá viene. abajo. Bueno, Pau, pero una cosa, la pueden construir ellos y también pueden tomar un textil que tenga algo de Sí, lenguaje sobre sí mismo, eso que vos le llamás los embellishments, que son como lo que son las terminaciones de la tela, ¿no? Lo que le da el final. sí, son Entonces, los finish, ¿no? los Se le finish dice, son, los sí, finish del el finish, Acabados. material. sí, los acabados. Entonces, esos son todos los tratamientos como si vos, el textil fuese una superficie, ¿sí? Pero lo que está hablando Paula es que vos vas trabajando sobre el textil una intención desde la materialidad, ¿sí? Ujú. Que la podés construir vos o la podés tomar de un textil que está hecho. Muy interesante que la construyan ustedes en este trabajo, lo Sí, cual tienen que a- dedicarle tiempo, ¿eh? a mí me parece, claro, a mí me parece que uno tiene que ser práctico a la hora de la resolución. De repente hay cuestiones que podés encontrar en el mercado y que por ahí te van a facilitar, pero de repente hay cosas que por ahí son muy sencillas también de hacer y le van a dar un poco más de, digamos, como una propiedad, Reforzar. claro, y una propiedad más íntima, por así decir, al trabajo de cada uno. Porque también de repente en la búsqueda, en la experimentación de hacer algo con el textil, hay cosas que encontrás que están muy buenas. Por ejemplo, trabajar la transparencia parece algo que solo se puede hacer con, no sé, gasas, y sin embargo lo podés hacer en la mezcla de, no sé, una trama y una urdimbre, o en una estampa, o esto, como este ejemplo de Roxanda, que es el suéter este marrón, que tiene una pequeña, o sea, si vos lo ves, Transparencia. hay una pequeña transparencia, pero que en realidad está generada en la propia trama del tejido, no es ni una estampa, ni es algo que tiene alguna tela. Pero digo, lo importante es lo que vos generás también en lo visual con el textil. No se olviden que hoy estamos en una instancia donde nosotros el proyecto solo lo vamos a poder ver a través de la pantalla. Entonces, de repente, hay cosas que pueden generar con materiales no convencionales que no son textiles, que pueden ayudar a la construcción de ese lenguaje que ustedes quieren comunicar. ¿Se entiende? O sea, porque, qué sé yo, de repente un celofán, depende del uso que tengas, en una fotografía de un objeto te puede quedar espectacular. Esto es como cuando Georgis decía, bueno, no llegan con el color, el objeto lo pintan en Photoshop. Y, viste, es medio como que te podés animar a hacer ese tipo de cosas porque realmente no es que el objeto construido lo vamos a tener en mano para poder ir muy a lo que es lo textil, sino que vos lo tenés que mostrar en una pantalla. Entonces, hay cosas que podés usar en ese sentido. De repente también lo que está bueno en este tipo de cosas, esto que les estaba mostrando, esto es lo de Shine.
Sí, es lo sustentable que me habías pasado. Claro. Es O todo lo de con, García Bello, no me con acuerdo. reciclado. Ay, a ver. Me parece que es de García Bello. Esta es una diseñadora argentina que está ahora viviendo en Sí, es la de Bélgica, García, es la de creo. García. Sí, de García Bello. Que ganó un lugar en el Fashion Week de Bélgica porque su proyecto fue el mejor entre un montón de diseñadores, justamente porque ella solamente se apoyó en todo lo que es la realización de una colección sustentable y usó las prendas de sus vecinos. Digamos, todos sus vecinos le donaron las prendas para que pueda generar algo en pandemia, en plena pandemia. Esto ocurrió ahora, en estos últimos meses. Entonces, lo que es importante que vean es cómo desde la construcción de un concepto sustentable que ya tiene, lo que comunica es toda una imagen de ese proyecto, ¿sí? No es solo las prendas que hizo con las prendas de otros, es también cómo lo muestra, en los tratamientos que tienen esos textiles, qué tipo de La textiles gama de colores. utilizó, porque, claro, no usó, qué sé yo, plásticos, textiles sintéticos, usó todos textiles de fibras naturales, ¿no? La gama de colores, una paleta ultra desaturada, muy neutra, digamos, todo eso habla también de un clima del objeto, no solamente eh, el objeto en sí mismo habla de ese concepto que ya tiene de sustentabilidad, sino es quién se lo está poniendo, cómo es la luz de ese lugar, cuál es el escenario. Entonces, la construcción del lenguaje tiene que ver con todos los recursos posibles para comunicar el proyecto, ¿sí? No es solamente el objeto solo, ¿sí? O con qué está construido el objeto. Bueno, los recursos de unión por ahí estaba más para mostrar antes, pero se los hago mención igualmente. Por ahí hay cuestiones que pueden utilizar, que no necesariamente tienen que ser unos avíos, sino que ustedes pueden generar una suerte de avío, que yo en realidad le diría como más el objeto vinculante, por así decir, o el recurso vinculante, o la tecnología con la cual están llevando adelante la construcción de esa parte por ahí, pero es más que nada algo que quizás les aporta un poco también a la idea del proyecto, ¿no? Entonces, de repente, si hay algo que tiene que ver con, no sé, Perdón, Pau, hay alguien que tiene el micrófono abierto y te está pisando. me Voy a está pedirles a pisando, todos que la Está apaguen. revolviendo la tacita. está revolviendo la Sí. tacita de café con leche. Ay, fui yo, perdón. ¡Tatiana! Tatiana, estás perdida, ¿eh? No colgaste el link, revolvés la Perdónenme. tacita. Perdónenme. Soy un ser humano. Está todo bien, es un chiste. Bueno, pará, me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, los recursos de tecnología. Bueno, digamos que pueden, no necesariamente, nosotros no hablamos de avíos para este tipo de proyectos porque nosotros no tenemos un uso de la prenda ni nada que, digamos, que tenga que ver con lo que es un avío. Pero de repente sí hay por ahí algún tipo de, digamos, objeto vinculante que a ustedes les sirva para contar algo de cómo quieren que esas piezas se unan o de repente cómo quieren que esa imagen medio que no me suma, pásala, pero cómo quieren, claro, cómo quieren que de repente se cuente algo que tiene que ver con, no sé, por acá hay un tipo de costura más gruesa o más algo que quede más pesado o algo que quede más, que me haga ver como algo que se sostiene por otra cosa. Entonces de repente utilizo algo que tiene que ver con un hilo, la soga, no me gusta mucho la idea de un cable ni nada, pero digamos,
algo que les sume a ustedes en el uso del recurso, ¿sí? Que les convierta ese objeto en un objeto donde haga un recorrido interesante, donde no solo el recorrido esté en la idea de la forma, en la idea de la textura, sino que esté en todos los lugares, ¿no? Está en la forma, está en el color, está en la textura, está en el vínculo de la forma, está en lo que sería la tecnología, es decir, si yo utilizo un tipo de costura a mano, no es lo mismo que si utilizo un tipo de costura de una máquina de coser o de una máquina de coser cuero, ¿sí? Es totalmente distinto si utilizo un hilo grueso, un hilo brillante, un pespunte de contratono, todo va a sumar en lo que es la construcción de ese lenguaje, ¿sí? ¿Qué más? Estoy pensando si me está quedando algo afuera, Evi, ¿vos querés decir algo? No, me parece como que todos los ejemplos que estamos mostrando son ejemplos bien en la indumentaria y el textil, ¿no? Sí. Entonces acá, cuando hablamos de lenguajes, donde se junta el tema textil con el tema de la prenda, de la indumentaria en sí. Entonces, el avío construye el lenguaje, ¿sí? La materialidad construye el lenguaje, la elección de la paleta o del color, si es uno, dos o tres, construye el lenguaje, ¿sí? La manera en que están dispuestas las partes o las materialidades o los colores o el recurso que tome, construye el lenguaje. Entonces, un poco se trata de poder asociar esto con el trabajo que están haciendo, ¿sí? Este cuerpo en potencia, ¿no? Esta idea de potenciar algo del cuerpo y que todas las decisiones que tomen, que ahora viene como el momento de el hacer concreto, ¿no? El proto, elegir la tela, ver cómo lo coso, la escala que tiene, qué color tiene, qué voy a usar como avío vinculante o no, cómo son las costuras. Todo eso lo puedan como ir llevando hacia el mismo lugar, que todos esos recursos en conjunto estén contando el relato del cuerpo en potencia que ustedes vienen organizando hace 3, 4 clases ya. Y de alguna manera, que es como esto que estuvimos trabajando todo el año, ¿no? Porque el cuerpo real y el cuerpo en potencia son como dos caras de la misma moneda. Estamos hablando del diseño sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces no se pierdan eso, que esto es una intro para ahora meternos de vuelta en el trabajo que estábamos haciendo, ¿sí? Poco eso me parece, porque creo que todos estos ejemplos son ejemplos que ustedes como que pueden ir y volver a buscar, porque está todo en internet. Son todos ejemplos que son accesibles. Por ahí pueden pasar una lista a los docentes, que yo la vi esa lista, en el chat, ¿no? De todos los ejemplos o todos estos referentes, ¿no? Porque lo que tienen todos estos diseñadores es que están haciendo énfasis en algo que es o en la materialidad, o en la morfología, o en los avíos. ¿Se dan cuenta? Construir lenguaje es construir significación, ¿sí? Sí, Entonces hay lo que ideas yo, detrás. justo lo que dijiste antes me hizo acordar de una cosa que no mencioné, que es bastante importante, que es el orden de las cosas, ¿no? Como las prioridades. Como que de repente si pones el acento un poco en lo que es más la textura, no sé, creaste una textura y está el acento en la materialidad, bueno, los otros niveles bajan un poco, o sea, no va a tener por Sí, ahí bajan una o acompañan. acompañan, claro. No Acompañan. van a tener por ahí un avío recontra protagonista. Avío igual, esto que les digo antes de el vínculo y demás, no avío de prenda como voy a ponerle botones o voy a ponerle un cierre, ¿sí? El avío tiene que estar deconstruido si está dentro del objeto porque no es de uso, ¿ok? Entonces es como esto, un avío que te sirve para, digamos, sustentar esa idea que vos tenés del lenguaje que querés, de esa significación que dice Eva, que querés construir, ¿sí? Pero entonces hay que tener muy en cuenta esto
de las prioridades, porque si no todo es como que no es que ahora hay que meterle todo al proyecto y que sea como la ensalada de recursos, digamos, tiene que haber una especie de prioridad, de lo general a lo particular, ¿no? Y de repente, ¿dónde está puesto ese acento? Si la paleta de color es una paleta de color intensa, por así decirlo, y bueno, hay que ver cómo la materialidad acompaña, cómo la forma acompaña, cómo el recurso de costura acompaña, ¿sí? Pero eso es todo un equilibrio que hay que lograr, sí, Tati. Como las proporciones, cómo las manejan de todos esos elementos. Claro, las proporciones también es un tipo de recurso, ¿no? Si todo está como en la medida en la que está en una proporción totalmente agigantada, bueno, también hay que ver que de repente si yo hago una costurita así chiquitita que ni se ve, en el recurso, en lo visual no se va a ver, no va a tener ningún sentido. Si acompaña un recurso de costura bastante protagonista, bueno, estás hablando de algo sobredimensionado en todos sus niveles, bueno, eso podría ser, pero digamos, todo tiene que tener un discurso coherente en relación a lo que uno está queriendo contar, que es básicamente esto de el significado que estoy construyendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero contar en relación al cuerpo en potencia? Pero sí, este es el lugar más propio, ¿no? De nosotros, es donde nosotros podemos volcar todo, por eso les digo, vuelquen acá también todo lo que quieran volcar, toda la creatividad, todo, porque es el momento, digamos, generen el color ustedes, generen la paleta, si la pueden teñir mejor, generen la textura también, si lo pueden generar mejor, si encuentran un género que les va, bueno, entonces enfóquense en quizás desarrollar algún elemento vinculante, es decir, también generen en base, sean prácticos, ¿no? En relación a lo que quieren generar. Si tienen, no van a tener posibilidad en relación tiempo-espacio de generar todo. Entonces, focalicen en donde, bueno, esto lo voy a poder lograr, esto no tanto, voy y lo busco. ¿Se entiende? Pero eso también, digamos, la economía de recursos en relación a cómo yo decido mis proyectos, también es parte de ser un diseñador, digamos. Yo diría, casi el 100% de ser un diseñador, la economía de recursos. Es decir, bueno, cuento con esto, a ver qué puedo generar con esto. Me encantaría tener esto otro, no lo tengo. Bueno, veo cómo lo reemplazo o cómo lo hago para que pueda aparecer tal cosa. Es decir, ahí está en cada uno también no solo lo conceptual que uno quiere contar, sino cómo lo lleva adelante, ¿no? Eso es súper importante y cómo queda en relación a la idea que quiero contar. Si el otro lo entiende, si lo que estoy contando, digamos, tiene base fuerte en el color, tiene base fuerte en el material, ¿sí? Bien. Bueno, creo que no mucho más. Si quieren, les pasamos estas ideas, estos referentes que nosotros juntamos, pero la realidad es que yo les propongo que ustedes busquen sus propias cosas, las cosas que a ustedes les gustan para referenciarse a algo y puedan desarrollar lo que quieren hacer, ¿sí? No es fácil, pero también es la parte más divertida del proyecto. Es donde ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí?